Saludos, este miércoles 24 de noviembre les destacamos que la Junta de Andalucía ya ha activado el plan de alta frecuentación ante el aumento de la demanda de urgencias con el invierno. Se trata de una estrategia que prevé acciones organizativas y de gestión de recursos en centros sanitarios. El Consejo de Gobierno ha aprobado el plan de alta frecuentación que la Consejería de Salud y Familias va a poner en marcha en los centros sanitarios para abordar de manera coordinada los incrementos habituales de la demanda asistencial urgente durante los meses de invierno. Aunque la situación actual de la pandemia por COVID-19 en Andalucía es menos compleja que el año pasado, la Consejería ha decidido activar dicho plan como principio de precaución ante la posible confluencia en el tiempo invernal entre el coronavirus y el virus de la gripe. Fundamentalmente, las personas que más acuden a los servicios de urgencia son pacientes mayores aquejados por patologías crónicas y en general pacientes pluripatológicos. El plan de alta frecuentación contempla la monitorización diaria y por turno de la afluencia de pacientes a las urgencias de atención primaria y hospitalaria, de modo que puedan tomarse las medidas necesarias para atender al incremento de la demanda. Mientras mayor es la presión asistencial o mayores son las cifras que nos van saliendo de cada uno de estos parámetros de infecciones respiratorias agudas, va disminuyendo lo que son la actividad quirúrgica o la actividad no urgente y mandando el máximo de potencial desde el punto de vista sanitario tanto a centros de salud como a centros hospitalarios a nivel de lo que son las propias urgencias. Tanto los centros hospitalarios como los de atención primaria contemplan 4 fases en función del porcentaje de pacientes COVID. Y en cuanto al parte de incidencia de coronavirus, Andalucía registra este miércoles un total de 783 contagios de coronavirus en tan solo 24 horas, dato más alto desde el pasado 6 de septiembre y contabiliza además en esta jornada un nuevo fallecido. Respecto a la tasa de incidencia, en 14 días aumenta en 3,5 puntos y se encuentra en 76,8 casos por cada 100.000 habitantes. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha lamentado que la tasa suba de forma más rápida en Andalucía que en el resto de regiones, lo que hace que estén bastante preocupados, sobre todo viendo la evolución en otros países europeos. Como saben, la incidencia del COVID se está portando mucho mayor y más rápida en países como Alemania o Francia debido al invierno. Pues la Comisión de Salud acordó en el día de ayer un semáforo COVID más laxo y sin nuevas restricciones a pesar de esta subida de la incidencia. Por lo tanto, la hostelería no tendrá que rebajar el horario de cierre en los bares y en las discotecas. Sigue primando economía sobre salud. La Comisión de Salud Pública concluyó la reunión de este martes sin acordar nuevas restricciones a la hostelería ni rebajar el horario de cierre de bares y discotecas. Como se había planteado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que lo que se ha acordado en este encuentro, en el que están presentes las comunidades autónomas y el Ministerio, es un nuevo documento conocido ya como semáforo COVID. Lo que se ha acordado, por tanto, ha sido el documento de semáforo con los indicadores y los niveles de riesgo. Cifras que se modifican para adaptarse a la situación actual en la que más del 80% de la población de España está vacunada contra la COVID-19. Por lo tanto, se han aprobado los indicadores y los niveles de riesgo, pero sin medidas, es decir, no se especifica ninguna restricción para cada nivel de riesgo. De esta forma, no ha habido acuerdo en la recomendación del cierre del interior de la hostelería a partir de las 23 horas o el cierre del ocio nocturno a la 1 de la madrugada si se encuentran en un territorio en riesgo medio y con alta presión hospitalaria. En los locales de hostelería tampoco se restringirá la ocupación máxima de las mesas hasta las 10 personas o al 50% del aforo en interiores. Los sindicatos policiales han reiterado hoy su negativa a la reforma orgánica que plantea el Gobierno de España de la denominada Ley Mordaza. Las fuerzas de seguridad destacan que son un riesgo para la seguridad pública y también dificulta el trabajo policial. La protesta se ha llevado a cabo frente a la subdelegación del Gobierno con el apoyo de los partidos Popular, Ciudadanos y Vox. Las organizaciones policiales denuncian que las enmiendas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aplicar a la Ley de Seguridad Ciudadana les pone en riesgo a ellos y a los ciudadanos. Están en contra de que se reduzca la detención de un indocumentado de 6 a 2 horas, la reducción de las sanciones económicas derivadas de la pertenencia de estupefacientes en vía pública y la principal, que se les limite el uso de la violencia. El hecho de incluso no darnos herramientas para poder disuadir manifestaciones violentas, esto va a ocasionar grandes daños no solo a los policías en nuestro trabajo, sino también a los propios ciudadanos que podemos decir que en esos momentos estén con una libre ambulación por lo que es las calles.
estamos poniendo en riesgo la seguridad de la policía y la seguridad de las propias investigaciones policiales. Están convirtiendo España en más insegura y de nuevo estamos siendo moneda de cambio. Al final el empleado público sigue siendo moneda de cambio para mantener los asientos en Moncloa. Las organizaciones sindicales señalan que no van a cejar en las protestas, tienen el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Los populares ya han anunciado que llevarán al Constitucional esta reforma de llevarse a cabo. El diputado Pablo Montesinos ha pedido una vez más la dimisión del ministro del Interior por estar al lado de Sánchez en lugar de la policía. El ministro Marlaska hoy está alejado de nuestros agentes para variar y por eso nosotros lo hemos dicho ya muchas veces, pero lo reiteramos ahora. El ministro Marlaska no está a la altura de las circunstancias, no lo está, porque no está con la policía y con la Guardia Civil y en consecuencia hace mucho tiempo que tendría que haber dejado el Consejo de Ministros. Vamos ahora con la información local centrada en Málaga capital. La concejala de Cultura, Noelia Losada, critica la actitud del exmilitante ya de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado, tras la decisión de de darse de baja en el Partido Naranja, pero no renunciar de su acta como edil por el Ayuntamiento de Mijas. Para la portavoz de Ciudadanos, en la capital malagueña, este tipo de actitudes hacen que los malagueños perciban la política de una forma más denostada, además de señalar que cualquier miembro del partido, cuando deja de pertenecer a este, firma un acuerdo por el cual se ostenta un cargo público, tendría que renunciar al mismo. Cuando alguien toma una decisión como abandonar un cargo público y quedarse con el acta, tiene que justificar de algún modo este comportamiento. Así que yo en este caso no voy a entrar en esas valoraciones en concreto, me parecen subjetivas y yo lo único que digo es que todos los cargos electos de Ciudadanos decidimos firmar un compromiso de dejar el acta si dejábamos de militar en Ciudadanos. Eso es lo que pido. El Grupo Municipal del Partido Popular va a instar a que el Gobierno central impulse la legalización de las casas del palo. Los populares pretenden así apoyar la demanda de 500.000 de vecinos que se encuentran inmersos en un auténtico vacío legal. El PP pretende así aunar fuerzas para instar a la Administración del Estado a que de una vez por todas legalice las viviendas situadas en el dominio público marítimo terrestre de la capital. Y es que la nueva ley de costas propició un deslinde que regularizó algunas viviendas de Pedregalejo, pero no así las de El Palo. Animar al Gobierno de España a que cumpla los compromisos que ya en la época en la que gobernaba el Partido Popular en España se impulsó a través de la ley de costas, y no es otra que regularizar las viviendas del Palo. Son muchos vecinos los que se encuentran en este entorno, donde se le ha contado muchísimas veces que íbamos a buscar una solución a esta singularidad que existe en Málaga. 8 colectivos vecinales de la zona se han unido para dar un golpe en la mesa y pedir explicaciones a la Administración central respecto al anunciado cambio de deslinde para salvar también las casas del Palo, un problema que afecta a cerca de 500 vecinos que a día de hoy no pueden ser propietarios 100% de sus casas. Son 500 vecinos, 500 viviendas que están a la espera de esa resolución. Pues bien, cuando entra el gobierno del Partido Socialista, no solo pone recursos contra esta ley, sino que además da la callada por respuesta o simplemente no hace nada. La moción que presentan los populares también recoge solicitar una reunión urgente del resto de municipios afectados, como Santa Pola en Alicante, Moaña en Pontevedra o la localidad onubense de Punta Umbría. Por su parte, el socialista Daniel Pérez justifica la negativa del PSOE a los presupuestos de la Junta de Andalucía porque asegura están basados en el engaño y en la mentira y no dan respuesta a las necesidades de los malagueños. El portavoz municipal destaca que además estas cuentas sitúan a Málaga a la cola en inversión por habitante. El presupuesto en el Parlamento andaluz. Daniel Pérez insiste en que los presupuestos que se debaten en el Pleno andaluz están basados en el engaño y la mentira, tal y como lo demuestran las declaraciones filtradas del vicepresidente Juan Marín, en las que aseguraba que aprobar un presupuesto en año electoral era estúpido. A raíz de estas declaraciones, el PSOE presentó una enmienda a la totalidad y dio por rota las negociaciones que hoy en día siguen sin restablecerse. Para justificar la negativa de los socialistas al margen de este asunto, el Grupo Municipal presentará en el próximo pleno una moción para explicar a los malagueños que estos presupuestos castigan a Málaga en inversiones y la sitúan a la cola con tan solo 207 euros en inversión por habitante. Se castiga a Málaga en áreas tan importantes como la dependencia, la sanidad, la educación. Málaga es la provincia que más recortes sufre. Además, también tenemos que decir
que los proyectos que hay sobre el presupuesto son los proyectos que ya habíamos desarrollado desde el Partido Socialista. Si se va a finalizar el metro es porque el Partido Socialista hizo una apuesta decidida para que Málaga tuviera metro. Y sin embargo no hay ningún proyecto nuevo que signifique un avance, en este caso para la provincia de Málaga. Pérez insiste en que no hay grandes proyectos y en que no aumentan las partidas para los servicios esenciales, tan solo lo relacionado con la dependencia porque ha subido la asignación del Gobierno central. Unidas Podemos pide al Pleno que reclame a la Junta que revierta los recortes y fortalezca los servicios públicos. Asegura que Partido Popular y Ciudadanos están dejando la administración pública tiritando, como se refleja en el despido en Málaga de 1.500 sanitarios, 500 docentes, 70 orientadores y 200 bomberos forestales. Podemos e Izquierda Unida defenderán ante el Pleno una moción para exigir al Gobierno de la Junta que revierta los recortes efectuados en personal esencial y para que se comprometa a aumentar la inversión para el fortalecimiento de los servicios públicos. La coalición acusa a Juanma Moreno de haber recortado a aquellos a quienes llamaba héroes, los trabajadores de servicios esenciales. El señor Moreno Bonilla ha recortado, y ha recortado en los servicios esenciales, en esos que se ha aplaudido y han llamado héroes. 1.800 en personal sanitario, 1.800 plazas. Bomberos forestales, 1.000 plazas. Personal docente, 3.000 plazas. Es una auténtica barbaridad. Otros servicios esenciales que defiende la moción son los que prestan los profesores, orientadores y profesionales del 112 y 061. Piden al alcalde que se sitúe de parte de los malagueños y no del lado de su partido político y de Moreno Bonilla. Comisiones Obreras apoya esta moción y alerta de que las administraciones públicas se han convertido en el principal centro de temporalidad y precarización del empleo. En la pandemia han faltado sanitarios, han faltado docentes y ha faltado refuerzo en todos los servicios públicos para atender las necesidades de la población. Las administraciones públicas se han convertido en los principales centros de precarización y temporalidad del empleo. Eso hay que revertirlo. Nuestra comunidad autónoma pide la implicación del entorno de las víctimas para denunciar la lacra de la violencia machista. La Junta ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia, que, como bien saben, se celebra mañana, 25 de noviembre. Hasta ahora, desde mayo, hemos atendido dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía 883 mujeres, en su mayoría de 15 a 35 años, de las cuales 371 se le ha dado ya el alta. Lo que intentamos es hacer un diagnóstico lo más precoz, lo más rápido, personalizado y una atención continua, tanto telefónica como de forma presencial, ante todas estas mujeres que vemos con ese tipo de violencia. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, en la que solicita la implicación del entorno de las mujeres para denunciar los casos de violencia machista y que los recursos de atención primaria puedan llegar a las víctimas. Asimismo, la declaración condena los asesinatos machistas acontecidos durante este año y apela a la sociedad andaluza democrática y plural para que no permitan ni un solo caso más de violencia hacia las mujeres. En este sentido, la declaración hace un llamamiento a los andaluces a la condena de la violencia machista y el apoyo a las víctimas, sus familias y sus entornos. Andalucía dedicará más horas a matemáticas, lengua e inglés, y la segunda lengua será obligatoria en primero de ESO. El objetivo es mejorar los resultados del alumnado. La nueva propuesta de la Consejería de Educación contempla aumentar en 105 las horas de lengua española y extranjera, así como en casi 90 las horas de matemáticas en toda la enseñanza obligatoria. Además, en el curso 2022-23, la segunda lengua extranjera, que ya es obligatoria en quinto y sexto de educación primaria, pasará a ser también obligatoria en primero de educación secundaria obligatoria para darle continuidad, y deja de ser obligatoria en primero de bachillerato. Por etapas, en primaria se dedicarán 5 horas semanales a matemáticas y lengua de primero a cuarto. En eso, 1 hora más de inglés y de lengua, de tal manera que el alumnado andaluz dedicará a matemáticas, lengua e inglés 4 horas semanales en cada uno de los 4 cursos de esta etapa. En total, supone que en Andalucía los estudiantes recibirán 500 horas más de lengua y 635 más de matemáticas de lo que marca la LOMLOE como mínimo entre primaria y la ESO.
La estructura curricular propuesta por la Consejería también amplía las horas de autonomía para que los centros puedan desarrollar sus propios proyectos educativos. Así, en primaria dispondrán de casi 20 horas adicionales y en la ESO todos los cursos tendrán 2 horas para asignaturas optativas ofertadas por la Consejería. Por lo que respecta al bachillerato, se incluye una tercera asignatura optativa con 2 horas de carga, entre las que se podrá escoger una asignatura de otra modalidad. Repasamos ahora otras noticias también destacadas de esta jornada. El Museo Rebolledo de Toro vuelve a organizar los encuentros con el arte dirigidos a los amantes de la obra del pintor, que esta vez abordarán la pintura, el dibujo y la escultura en un mismo turno, basándose en la colección que alberga el museo. Además de las bases teóricas, los participantes pondrán en práctica lo aprendido realizando sus propias obras de dibujo, pintura y escultura. La matrícula es de 30 € e incluye los materiales. La Agencia Europea del Medicamento celebrará este jueves una reunión extraordinaria para debatir si da su visto bueno a la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años tras el gran aumento de casos en toda Europa. En España, los menores de 11 años son los que acumulan una mayor incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, con 203. La vacuna de Pfizer ya está autorizada en niños de 5 a 11 años en Estados Unidos. La CGT ha llevado ante la Fiscalía la supresión de trenes de cercanías en el núcleo de Málaga por parte de Renfe ante los indicios delictivos que esta actuación conlleva al tratarse de una obligación de servicio público. El sindicato recuerda que la compañía ferroviaria debe prestar como mínimo 136 servicios diarios conforme a lo establecido en el contrato programa Renfe Estado vigente hasta 2027. La exposición titulada El Verbo Encarnado, organizada por la Agrupación de Cofradías de Málaga con motivo del centenario, ha sido visitada por más de 131.000 personas desde el 21 de septiembre hasta el 19 de noviembre. La muestra ha recibido durante su apertura numerosas visitas de instituciones cofrades de todo el país, así como autoridades de diversa índole, destacando la del presidente de la República de Italia a pocos días de su clausura. La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga celebra el jueves la asamblea ordinaria. Entre los puntos del día se encuentra la convocatoria de elecciones a la presidencia. La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga convoca Asamblea General este jueves y uno de los puntos del orden del día es la presentación de candidaturas para la elección de presidente. Todo apunta a la continuidad de Antonio Aguilera al frente de este colectivo que aglutina casi el 3% de las acciones del club, ya que es el único que ha presentado su candidatura. La Junta Directiva al completo nos presentamos otra vez y para seguir con nuestra labor, que creemos que estamos haciendo una labor importante y los abonados y los accionistas nos estamos dando a valer porque nos tenían pisoteados, éramos polvo por el suelo y ahora pues ya se nos respeta y se nos tiene en cuenta. Hay que recordar que la APA presentó la demanda contra el jeque por administración desleal y fraude, que fue el detonante para que el juzgado número 14 ordenase la administración judicial de la entidad, situación en la que se encuentra en la actualidad. Y mientras tanto, el equipo sigue preparando el encuentro del sábado en Burgos. Las sesiones se están realizando en el campo de la Federación, al estar tanto el campo principal de la Rosaleda como el anexo inhabilitados temporalmente por la adecuación del césped. El equipo trabaja con las bajas de Chavarría, Luis Muñoz y Ramón Enríquez y con la presencia de varios canteranos en el trabajo del grupo. El Unicaja trabaja en reforzar su juego interior. La Dirección Deportiva Verde busca un pívot de garantías que, de llegar, provocaría incluso la salida de la plantilla de Rubén Guerrero. El Unicaja peina el mercado en busca de un jugador interior que refuerce la pintura. La debilidad del equipo en este aspecto y sobre todo el desequilibrio existente entre los puntos que llegan desde el perímetro comparado con los que aportan los pivots ha hecho que la dirección deportiva se plantee al menos la posibilidad de incorporar a un jugador tras obtener el beneplácito de los dirigentes. Pero el problema a estas alturas de temporada es el de siempre. El mercado es muy limitado y además se reduce aún más sabiendo que el club de la entidad de los Guindos tiene cubiertas las plazas de extracomunitarios, por lo que solo podría incorporar a jugadores nacionales o cotonús. Pero hay otro condicionante como es la salida de un integrante de la plantilla y en este escenario todas las miradas se centran en Rubén Guerrero.
El pívot malagueño está teniendo un papel muy residual en el juego cajista esta temporada, con cada vez menos protagonismo y siendo el tercer pívot en las rotaciones tras Eric Guillenzosa. Guerrero termina contrato a final de temporada con Unicaja, por lo que una cesión no se contemplaría salvo que se llegue a un acuerdo para su renovación de contrato, y el Betis se ha interesado por la situación del jugador en los últimos días, coincidiendo con la llegada de Casimiro al banquillo verde y blanco, entrenador que hizo debutar al jugador en ACB en Unicaja tras su llegada de la Liga Universitaria Norteamericana. El Guerrero es un jugador que tiene contrato con Unicaja actualmente, entonces no sé qué posibilidades hay o no reales. El Unicaja espera que el tema de la llegada de un nuevo jugador y la salida de Rubén Guerrero esté resuelto antes de la reanudación de la Liga dentro de 10 días. El equipo holandés Juro Unirek será el rival del Costa del Sol Málaga en la siguiente ronda de la EHF Cup. Así lo ha deparado el sorteo realizado en la sede de la Federación Europea de Balonmano. Sin liga en las próximas jornadas por la disputa en diciembre del Mundial de Balonmano Femenino, el foco mediático en el Málaga Costa del Sol se centra estos días en el sorteo del Last 16 de la EHF Cup, en la que las Panteras les ha tocado en suerte enfrentarse a otro rival holandés, al igual que ocurriera en la ronda preliminar. Así, tras eliminar hace unas semanas al Quintus, el equipo malagueño se enfrentará al Juro Unirek del país de los tulipanes. Si no hay acuerdo para disputar la eliminatoria en una sede única como ocurriera en la pasada ronda, el primer partido se disputará el 8 o el 9 de enero en los Países Bajos, mientras que la vuelta será en Málaga el fin de semana del 15 o 16 del mismo mes, lo que obligará a cambiar de fecha el encuentro de liga que el equipo malagueño tiene programado en la pista del Zuazo. El enfrentamiento entre españolas y holandesas tiene un precedente hace poco más de 2 años en un torneo amistoso en Las Palmas. Entonces las Panteras se impusieron con claridad por el tanteo de 28-17. Es verdad que ambos equipos han variado desde entonces, pero el hecho de disputar la vuelta en casa supone un plus a favor del Costa del Sol. El Trops Málaga presenta su candidatura al ascenso a la Sobal. El equipo albiazul se sitúa en segunda posición de la División de Honor Plata de balonmano tras un inicio de liga casi impoluto. Una sola derrota en las 7 jornadas disputadas comienza a darle forma al sueño del Trops Málaga, que no es otro que jugar en Asobal. El conjunto albiazul sigue con paso firme en la División de Honor Plata y la victoria de la última jornada ante otro de los gallitos del grupo, como es el Ibiza, acrecenta su candidatura a ocupar como mínimo plazas de playoff. El equipo que entrena Aquino Soler derrotó en la última jornada a los Baleares por 29-24 en el pabellón del Colegio Los Olivos, que se ha convertido en un fortín casi inexpugnable. Así, el Trops ocupa en la actualidad la segunda plaza en la clasificación, solo por detrás del Barça B, que en su condición de filial no puede ascender. El objetivo de este club, que ha tenido un peregrinar en las últimas décadas por pabellones como Maristas, Carranque o Ciudad Jardín hasta encontrar abrigo en la pista del colegio de la Comunidad Agustina de la Tabal, es que Málaga vuelva a tener una plaza en la máxima categoría 4 décadas después, y esta campaña hay posibilidades reales de conseguirlo. De momento, el Trops viaja este próximo fin de semana a Cataluña para verse las caras con el Sarriá, en un partido teóricamente asequible ante el penúltimo clasificado. Tienen la previsión meteorológica prácticamente despejado, excepto algunos intervalos nubosos en el interior. Los vientos soplan del noroeste, fríos, con rachas fuertes. Las temperaturas mantienen la tendencia de los últimos días. Sigue bajando, máxima 19, mínima en 1. Nos abrimos página cultural. Antes de despedirnos, el Museo Ruso rinde homenaje al bicentenario del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky. La colección del museo presenta una exposición cápsula, ya que en un espacio novedoso y limitado ofrece una visión intimista del escritor. Con esta les dejamos hasta mañana.
La violencia machista se frena desde el inicio. No la dejes pasar. Actúa. Al machista, déjalo solo. Porque el machismo mata. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayuntamiento de Málaga.